Bueno, otra parte bien importante del Bernoulli es cómo lo vamos a aplicar, cómo se plantea esa ecuación de Bernoulli. Entonces, digamos, ¿cómo plantear la ecuación de Bernoulli? ¿Cómo plantear la ecuación de Bernoulli? Bueno, vamos a escribir algunas cosas bien interesantes y luego hacemos un dibujito. Digamos, primero, el Bernoulli se toma en la dirección al flujo. ¿Listo? El Bernoulli se toma en la dirección al flujo, en el sentido del flujo. ¿Listo? Bueno. Segundo, se debe elegir puntos donde se tenga el menor número de incógnitas. Es decir, ya vamos a aclarar, bueno, ¿y por qué hay un sitio donde se tienen menor número de incógnitas que en otro? ¿Por qué? Bueno, bien. Tercero, después plantee la ecuación en puntos obligados para determinar diferentes incógnitas. Ahorita miraremos cómo así que un punto obligado. Bueno. Cuarto, siempre ayúdese planteando ecuaciones como la ecuación de continuidad la ecuación de presión, ecuación de la estática de presiones, ¿sí? Porque se nos puede presentar el caso en que el Bernoulli tenga un manómetro para hallar una presión, entonces debemos plantear la ecuación de la estática de presiones. Presión 2 menos presión 1 es igual a gamma por h. Bueno. Y la ecuación de continuidad, que fue la que vimos, caudal igual a velocidad por área, caudal de entrada igual a caudal de salida, velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2, y etc. Bueno, miremos estos puntos y ya vemos si necesitamos plantear algunos más. Entonces, imaginemos que tenemos un tanquecito. Y en ese tanquecito, entonces, una tubería que sale. Una tubería que sale. Bueno. Y aquí una tobera, es decir, el diámetro de salida distinto al diámetro de la tubería. Y hagamos el supuesto que nos piden aquí una presión. ¿Cuánto es la presión? Aquí coloquemos el diámetro. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto es la presión aquí? Entonces, por supuesto, nos habían dicho que debíamos establecer un datum o nivel de referencia. Datum o nivel de referencia. El punto más bajo, entonces lo vamos a tomar como datum o como nivel de referencia. Entonces tenemos una altura Z, ¿cierto? Bueno, bien, y supongamos que nos dicen determinar la presión en A. ¿Listo? Entonces nos piden la presión en el punto A. ¿Cuánto vale P sub A? Aquí. ¿Cuánto vale P sub A? ¿Listos? Y nos dan un Z. Y claro, pues obvio nos darán un diámetro 1 y un diámetro 2, no más. Bueno, entonces el Bernoulli se toma en la dirección del flujo. En la dirección del flujo. ¿Listo? En la dirección del flujo. O sea que si el flujo va para allá, mi Bernoulli debe ir de aquí para allá. ¿Qué quiere decir eso?
que yo voy a tomar un punto 1 aquí, ya tengo un punto 2 aquí, perdón, un punto A aquí, entonces voy a tomar un punto 2 aquí, a la salida. Es distinto decir Bernoulli entre 1 y A que Bernoulli entre A y 1. ¿Listo? Por el primer planteamiento que hicimos, del Bernoulli se toma la dirección al flujo, o sea, Bernoulli de 1 a A y no Bernoulli de A a 1, porque nos empiezan a dar velocidades negativas. Y eso no hay. ¿Listo? Estaría mal planteado. Bueno, entonces, vamos a decir, bueno, entonces lo primero, si nos piden A, lo primero que uno diría es Bernoulli entre 1 y A. Entonces nos paramos en 1, ¿cierto? Y decimos ahí, ¿cuánto vale mi ecuación de Bernoulli en 1? Decimos Z1 más P1 sobre gamma más B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Es igual a quién? A Z sub A más P sub A sobre gamma más B sub A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Parados en 1 y parados en A. Y después entonces miramos cuánto o a qué equivale cada cosa. Bueno, entonces, respecto al datum, Z1, ¿cierto? Vale Z. O sea que si estamos a 3 metros, pues Z1 vale 3. Bueno, pero el punto 2 dice, se debe elegir puntos donde se tenga el menor número de incógnitas. ¿Dónde se tiene el menor número de incógnitas? Entonces vamos a decir que la superficie libre de los tanques siempre y cuando estén a cielo abierto, es decir, no estén presurizados. La superficie libre de los tanques tiene algo particular. La velocidad de descenso del flujo es muy baja. Por tal razón, se asume como cero. Entonces ya me están diciendo la velocidad en la superficie de los tanques es igual a cero. O sea que ya nos quitamos una incógnita. Ya decimos, esto vale cero. ¿Listo? Otra, la presión, ¿cierto? Que existe ahí en la atmosférica, pero si no me la dan, o vamos a trabajar con relativas, que son las presiones del sistema, entonces la presión en ese punto se tomará como cero. Al no ser de que me den la presión atmosférica local, para que la tengamos en cuenta. Pero si estamos trabajando con relativas, entonces la presión vale cero. Entonces la presión vale cero. Eso en tanques a cielo abierto. Dejemos claridad. Una vez el flujo entre por la tubería, entonces vamos a decir, en la tubería, la velocidad es diferente de cero. O sea, hay velocidad en la tubería a presión. Dejemos claridad. Nosotros estamos trabajando sistemas a presión, que es distinto flujo libre, un canal. Bueno, entonces en un sistema a presión, la velocidad es diferente de cero y por tal razón la presión también es diferente de cero. Entonces una vez el flujo se meta entre el tubo, ocupa todo el espacio del tubo y por esa razón entonces vamos a decir que la velocidad es distinta de cero y la presión es distinta de cero. ¿Listo? Bueno, pilas con eso. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Que Z1 es igual a Z sub A. Entonces, Z sub A, ¿cuánto vale? Si está en el datum, entonces Z sub A vale 0. Igual a P sub A sobre gamma más B sub A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, pero nosotros no tenemos la velocidad, no la puedo hallar porque no me dieron el caudal. Y lo primero, antes de solucionar cualquier incógnita, debemos determinar el caudal. Bueno, entonces, no tengo la presión en A y no tengo la velocidad en A. ¿Pero por qué? Por el punto 3. Dice
que plantee la ecuación en puntos obligados para determinar diferentes incógnitas. Sí, pero antes de plantear esa ecuación en puntos obligados, he debido plantearla en puntos donde tenga el menor número de incógnitas. Y vamos para allá. ¿Qué es un punto obligado? Es donde me piden una incógnita. O sea, A es un punto obligado. Me están diciendo, párese ahí y deme la presión. Pero podría ser, deme la velocidad o otra característica en un punto determinado. Eso lo llamamos un punto obligado. Pero otro punto donde se tiene el menor número de incógnitas es aquí, a la salida del flujo. ¿Por qué? Porque el flujo sale con la velocidad, obviamente, pero la presión aquí es cero. Entonces, nosotros, el chorro sale con el mismo diámetro de la tobera. ¿Listo? Ojo con eso, esto lo vimos en donde, en líneas de corriente, ¿cierto? Y líneas de flujo. O sea, el flujo toma toda esta forma del chorro. Y toma la forma del chorro. Entonces, vamos a plantear un Bernoulli. Ya ahora nos devolvemos a esta. No que esto no me sirve. No, esperemos a ver. Y ahora nos devolvemos a esta ecuación planteada. Porque al fin y al cabo me están pidiendo la presión. Entonces, digamos, Bernoulli. Plantamos un Bernoulli entre dos puntos. Entonces decimos entre 1 y 2. No olviden que este lo hemos llamado 2. Que borre el tache ahí, bueno. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Z1 más P1 sobre gamma más B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a Z sub 2 más ¿quién? Más P sub 2 sobre gamma más B sub 2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Y qué tenemos ahí? Entonces, esto vale 0. ¿Cierto? Allá arriba en el tanque nos paramos en 1. ¿Listo? Entonces solo tengo Z1, que lo conozco. 3 metros, 4 metros, la altura del tanque. Igual, a Z sub 2 nos dijeron que era 0. Seguimos. ¿Por qué 0? Porque está aquí en el datum, el punto 2. Mire, el punto 2 también está en el datum. Entonces, vale 0 porque aquí es el nivel de referencia. Está justo en la altura es 0, no, está en el piso. Bueno, la presión 2. Entonces dijimos, el chorro ya está libre. O sea que aquí la presión vale 0. Pero la velocidad no, porque no que el flujo está saliendo, el agua está saliendo. Entonces Z sub 1 es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Cierto? Esta presión vale 0. Ahí en la tobera, a la salida. Porque uno no la toma dentro, sino fuera, en el chorro libre. ¿Listo? Bueno. Entonces de aquí vamos a decir que la velocidad 2 es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por Z o por H. La ley de Torricelli dice que la velocidad a la salida de un tanque por una tubería equivale a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Mire que sin querer dedujimos esa expresión. ¿Listo? Bueno, entonces, pero estamos explicando cómo plantear la ecuación de Bernoulli. Cómo plantear esa ecuación de Bernoulli. Entonces, velocidad es igual a 2 veces la gravedad por la altura. O sea, que quiere decir que si nosotros conocemos Z, la gravedad y 2 y raíz, conocemos la velocidad 2. Conocida la velocidad 2, conociendo la velocidad 2, entonces seguimos en esta. Dice que siempre me debo ayudar de la ecuación de continuidad. Bueno, entonces hallamos la ecuación de continuidad, ¿cierto? Porque ya conocemos, esta velocidad para nosotros ya es conocida. Entonces con continuidad caudal es igual a velocidad 2 por área 2. Porque ya conocemos el diámetro de la tobera. Listo. O sea que conocemos el área. Y conocemos la velocidad 2. O sea que conocemos el caudal. Y entonces, este Bernoulli no fue perdido. Porque ahora podemos recalcular la velocidad en A. ¿Es la misma velocidad 2? No. Porque es distinta este diámetro de la tobera al diámetro de la tubería. Entonces, pero sí podemos recalcular la velocidad en 2. ¿Cuánto vale? El caudal, que es uno solito. No olviden que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, ¿cierto? Entonces el caudal es el mismo en toda parte, igualito, solo que yo tengo que tener cuidado es con qué diámetro lo determiné y con qué velocidad. Entonces caudal dividido el área en A, pero entonces debo tener el diámetro de esta tubería en A, que es distinto al diámetro de la salida. Entonces la velocidad en A será igual a ese caudal,
sobre pi cuartos del diámetro, que en este caso lo llamamos 1 al cuadrado, ¿cierto? Pi cuartos del diámetro al cuadrado. Y entonces ya tengo la velocidad en A. Teniendo la velocidad en A, entonces puedo despejar la presión. Esto lo llamamos cabeza de presión. Esto lo llamamos cabeza de velocidad, ¿cierto? Porque me da unidades de longitud. No olviden que en el diagrama pasado dijimos que esto era una energía, una altura. Entonces, cabeza de posición más cabeza de presión más cabeza de velocidad es una altura. Por eso todo nos da unidades de longitud. Energía en términos de altura. No olviden eso. Bueno, entonces así podemos plantear una ecuación de Bernoulli. Miremos un ejercicio. Miremos un ejercicito a ver si nos alcanza la cosa ahí. A ver, vamos a ver. Un ejercicito donde planteamos la ecuación de Bernoulli. Donde planteemos la ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a decir, a ver, un ejercicito de la ecuación de Bernoulli. Un tanquecito, a ver, un tanquecito. Bueno, entonces dice ese ejercicito. 666 dice, por el sistema mostrado en la figura, calcule el flujo volumétrico. Por el sistema mostrado en la figura, entonces calcule A, el flujo volumétrico. ¿Listo? Y calcule también las presiones en A y B. Y calcular las presiones en A y B. ¿Listo? Flujo volumétrico, pues es el caudal. Flujo volumétrico es el caudal, ¿cierto? Entonces, no nos dieron el caudal. Entonces tenemos dos puntos obligados, A y B, porque me dicen cuánto vale la presión en A y cuánto vale la presión en B. Pero sin el caudal no hacemos nada, ¿cierto? El flujo volumétrico es caudal. Ya sabemos que me lo pueden dar como flujo másico o flujo volumétrico. Eso es caudal. Bien, entonces tomamos unos punticos. Entonces vamos a decir que aquí es 1 y que aquí es 2. ¿Cierto? Habíamos podido tomar, bueno, pero es que aquí ya nos dieron A y B. Listos. Entonces primero vamos a hallar el caudal. Entonces tomamos puntos donde tengamos el menor número de incógnitas. Pero entonces primero entrada y salida. Todavía no me le meto al tubo. Entonces decimos Bernoulli entre 1 y 2. Entonces z sub 1 más P1 sobre gamma más B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Igual a z sub 2 más P sub 2 sobre gamma más B sub 2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuánto vale z sub 1? Entonces tomamos
el datum en el punto más bajo. Entonces, datum o nivel de referencia. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da esto? Desde abajo hasta 1. Entonces nos da 5.3, perdón, 4.3, que es 3,50 más 0.80. Entonces 4.30, ¿listo? Más, ¿quién? La presión. Dijimos que aquí la presión vale 0 y la velocidad vale 0. Siempre y cuando el tanque esté a cielo abierto, ¿listo? Si está cerrado, está porque está presurizado. Al contrario, si está presurizado me van a decir, ¿cuál es la presión que debo calcular ahí para determinar alguna cosa? O una variable u otra. Entonces, esto vale 0, esto vale 0. ¿Igual a quién? A Z sub 2. Entonces, estamos en Z sub 2. ¿Cuánto vale Z sub 2? No vale 0, porque está a punto 80. Entonces, 0.80. La presión en 2, aquí a la salida. Entonces, vale 0. Más la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿cierto? Luego, entonces, la velocidad 2 será igual a ¿quién? Esta diferencia nos da 3,50, ¿cierto? Entonces, la raíz de 2 veces la gravedad por 3,50. Entonces, 2G por H. Entonces, la velocidad 2 es igual. ¿Listo? Velocidad 2 es igual. Entonces vamos a decir, entonces 1962, ¿cierto? Por 3.5 y raíz. Y eso nos da 8.286. 8.286. 8.3 metros sobre segundo. ¿Listo? 286. Bueno. Bien. Entonces, ya tenemos la velocidad 2. Pero necesitamos el caudal. El punto A. Halle el flujo volumétrico. Entonces, el caudal es igual a la velocidad por el área. Como hallamos la velocidad 2, debo usar el área 2. Pilas con eso. De eso debo estar completamente seguro. Entonces decimos, caudal es igual. La velocidad en 2, 8.3, por el área que es pi cuartos del diámetro en 2, entonces 25 milímetros, ¿cierto? 25 milímetros. Entonces, 0.025 al cuadrado. Entonces, caudal es igual. Entonces, 0.025, ¿cierto? Al cuadrado por pi dividido 4, miércoles, pi cuartos por 0.025 cuadrado y por 8.3. Entonces ahí nos da 0.00, o sea, punto triple cero, ¿cierto? Porque me dice 4 ceros por 10 a la menos 3. Entonces, punto doble cero, 4. 0,74, o sea, 1 metro cúbico por segundo. Caudal, ya tenemos el caudal. No le ponemos A, B, C, no, el caudal de ese sistema. Listo, entonces ahora sí podemos hallar la presión en A porque ya tenemos el caudal. Ya tenemos el caudal. Entonces vamos a decir, Bernoulli entre 1 y A. Entre 1 y A. En la dirección al flujo. Entonces no, que Bernoulli entre A y 1, no, que no vamos en reversa. Bien, entonces decimos Z sub 1 más P sub 1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Es igual a Z sub A más P sub A sobre gamma más B sub A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Estamos en 1 y en A. Entonces dijimos, Z1 ¿cuánto vale? Z1 vale 4.3. ¿Cierto? Desde el datum hasta Z1. ¿Listo? Hasta 1. La presión vale 0 y la velocidad 0. Allá en el tanque a cielo abierto. Igual. Z sub A ¿cuánto vale? 0 porque este tramo de tubería sí está aquí en el datum. Bueno, la presión en A fue lo que me pidieron. ¿Listo? Más la velocidad en A. Bueno, ¿y cuánto vale la velocidad en A? Ah, pues es que la velocidad en A vale 8.3.
¿Sí? No. ¿Por qué? Porque aquí el diámetro es 100 y aquí el diámetro es 25. ¿Listo? Entonces la recalculamos. Decimos la velocidad en A es igual al caudal sobre el área en A. Entonces velocidad en A es igual. Caudal. Entonces 0.0041 metros cúbicos sobre segundo sobre el área. Pi cuartos del diámetro al cuadrado. 0.1 al cuadrado. Entonces la velocidad en A es igual. ¿Listo? Velocidad en A es igual. Entonces decimos pi cuartos por 0.1 cuadrado. Ahora, 0.0041 dividido ans igual. Entonces nos da 0.52. 52 metros por segundo. La velocidad en 2. ¿Listo? Miren la diferencia con la velocidad, la velocidad en A. Miren la diferencia con la velocidad en 2. De 8.3 a 0.52. Pero es que mire, 25 milímetros, una tuberita. El otro ya es el diámetro de la tuberita. Bien. Entonces, si volvemos al Bernoulli que tenemos, 4.3, ¿cierto? Igual a P sub A sobre gamma más la velocidad en A. ¿Cuánto es la velocidad en A? Vale 0.52 al cuadrado dividido 19.62. Eso lo llamamos cabeza de velocidad. Hallemos primero la cabeza de presión. No la presión, espere. Hallemos primero la cabeza de presión. No dice que se nos olvide algo por ahí. Bueno, entonces decimos 0.52 cuadrado, ¿cierto? Dividido 19.62. ¿Listo? Bueno. Y esto pasa negativo, entonces 4.3 menos ans y nos da 4.286. Bueno, pues 4.286 metros. ¿Por qué? Porque esto es una cabeza. No olviden eso, metros. Pero ahora queremos la presión en A. Entonces la presión en A es igual a gamma por 4.286 metros. ¿Pero qué sucede? Bueno, cualquiera es 981. No, señor, mire. Gravedad específica del fluido que está transitando. No es agua, es un fluido de densidad relativa 0.85. Entonces, ahí entra a funcionar el capítulo 1. Como se le olvida eso, está haciendo un diseño para otro fluido, para otra tubería, para otro cliente. Entonces, presión en A es igual a gamma. Entonces, 0.85 por 9.81 kilonewton metro cúbico y por 4.286 metros. Claro, al tener metro cúbico con metro solito allá me queda metro cuadrado, o sea, kilopascal, o sea, unidades de presión. Entonces la presión en A va a ser igual a ¿quién? Entonces decimos 0.85 por 9.81 por 4.286. Y esa presión nos da 35.74 kilopascales. Presión en A. ¿Listo? La presión en A. Listo. Ahora nos pidieron también la presión en B. Entonces vamos a calcular esa presión en B. Me dio el borrador. Presión en B. Listo. Vamos por aquí. Entonces, ¿qué hacemos para la presión en B? Entonces uno se puede hacer varios Bernoullis. Uno, entre 1 y B. Entre A y B. Entre B y 2. Como quiera. Siempre y cuando siga las indicaciones. ¿Cuál? Que sea en la dirección al flujo. Si quieren, hagámoslo desde aquí hasta aquí. Y ustedes ensayan haciéndolo de A a B. A ver si nos da lo mismo. Entonces decimos Bernoulli entre B y 2, porque el flujo va para allá, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué decimos? Z sub B más P sub B sobre gamma más B sub B cuadrado sobre 2G. Estamos parados aquí en B. Igual, ¿a quién? Vamos para 2. Entonces, Z sub 2 más P sub 2 sobre gamma más B sub 2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Bueno, Z sub B, ¿cuánto vale? Entonces vale 0.8, ¿cierto? 0.8. ¿La presión en B vale 0? No, estamos dentro del tubo. Y dentro del tubo hay presión y hay velocidad.
¿Listo? Bien. Entonces, más la presión en B. Entonces, PB sobre gamma. La velocidad en B no vale 0. Siempre dentro del tubo hay velocidad y hay presión. Eso nos dijeron. Bien. Z sub 2. ¿Cuánto vale Z sub 2? Entonces, 0.8 también, ¿cierto? Igual. Z sub 2 vale 0.8. La presión en 2 vale 0 aquí. Aquí a la salida, ¿cierto? Y la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Borremos por aquí. No quería borrar todo, porque como estoy solito, entonces después, antes borraba y decía, ¿cuánto dio el caudal? Pero aquí solito, ¿a quién le pregunto? Entonces me toca no borrar. Entonces, este con este, adiós. ¿Listo? La presión en B sobre gamma. Más la velocidad en B. La velocidad en B sí es igual a la velocidad en A, porque el diámetro es el mismo y el caudal es el mismo, luego la velocidad es la misma. Aquí no, porque el diámetro es distinto. Entonces, la velocidad en A nos dio 0.52, es igualita a la velocidad en B. ¿Listo? Ojo con eso. Digamos aquí, velocidad en A igual a velocidad en B igual a 0.52 metros sobre segundo. ¿Listo? Bueno, entonces, 0.52 al cuadrado dividido 19.62. ¿Igual a quién? A la velocidad en 2 al cuadrado. Y esa, ¿cuánto nos había dado? La borré. No, velocidad 2, 8.5 me parece. Bueno, no, pero me tocó volverla a hallar. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, 2 veces la gravedad por la altura, ¿sí o no? Bueno, raíz de 2 veces la gravedad. O sea, 19.62 por 3.5. A 8.286. Y dijimos 8.3, creo. Si no estoy mal. Sí, 8.3 cuadrado dividido 19.62. ¿Listo? Esa era la velocidad en 2. Bueno, bien. Entonces, bueno, quizá el caudal no lo necesitemos. Bueno, creo que está por ahí escrito. Entonces decimos, la presión B sobre gamma. Cabeza de presión ahora en B. Entonces 8.3 cuadrado menos 0.52 cuadrado dividido 19.62, ¿cierto? Nos da 3.497, 3.5 metros. Entonces la presión en B es igual, ¿cierto? A 0.85 por 9.81 por 3.5. Escribamos unidades a esto. Esto es kilonewton por metro cúbico. Esta es densidad relativa, que es adimensional. Esta es adimensional, ¿cierto? Esta por 3.5 metros. Cabeza. Bueno, entonces aquí matamos este con este. O bueno, eliminamos, cancelamos. Y entonces la presión en B es igual. Entonces 0.85 por 9.81 por 3.5. 29.18 kilopascales. ¿Está bien? Sí, porque a mayor profundidad, mayor presión. O sea que la presión en A debe ser más alta que la presión en B. ¿Sí se dan cuenta? A menor profundidad, menor presión. ¿Listo? Bueno, así se resolvería, o se resolvería, no. Así es que se resuelve un ejercicio de este tipo. Tenemos que hacer varios. Entonces, vamos con el primero. ¿Listos?